Muy buenas tardes. Vamos a pasar un extracto de un video en el cual una mujer de origen rarámuri o tarahumara está comentando de un oso que se robó a una prima de ella. Es una historia real. Mi amiga Cecilia ya me había comentado de esto. También son familia de ella. También es prima a la que se robaron. O sea, es decir, Cecilia es de las comunidades de ahí, entonces son familia. Pero hay cosas que los tarahumaras o los rarámuri no te cuentan, no te comentan, ¿sí? Y yo te pregunto, ¿cómo un oso puede robarse a una mujer? ¿O cómo una osa puede robarse a un hombre? Nada más te pregunto cómo. ¿Cómo se los lleva? ¿Cómo? El oso no puede caminar más que unos cuantos pasos de pie, en dos pies. De ahí en más tendría que llevárselos ellos corriendo y él tras de ellos. Pero aquí no. Ellos dicen se la robó. ¿Cómo se roba un oso a un hombre o a una mujer sin lastimarlos? ¿Cómo? Eso es prácticamente imposible. La otra cuestión es de que el oso no tiene genes para procrear con una mujer, como la osa no tiene genes para ella ser receptora de algún hombre. Los genes no son iguales, no son compatibles. Sin embargo, el pie grande sí. Dentro del pie grande hay varios tipos o subtipos, ¿sí? Está el hombre perro, el hombre oso, el hombre hiena, el hombre lobo. Son varios subtipos y son lo mismo, nada más cambian un poquito la forma. Bueno, resulta que para aquellos rumbos donde está la narrativa esta, de donde está este video, cerca de Huachochi, resulta que por ese rumbo está las guaridas de este tipo de seres. Platicaba Cecilia. Cuando pasó esto, voy a retomar el mismo relato que tenemos nosotros. Cuando pasó esto con el hombre oso, aquel hombre oso llegó en la noche. La muchacha estaba en su casa, pero las muchachas salen al arroyo a hacer sus necesidades, igual que los hombres. Allá difícilmente encuentras una letrina, que así hay quien la tenga, pero por ser entre cerros no es fácil excavar un hoyo. Hay lugares que es pura piedra, entonces no hay letrinas y salen por ahí. Ella salió a medianoche a hacer sus necesidades y aquel ser se la robó. Resulta que se la llevó entre los brazos, lo cual sería imposible para cualquier oso. No le causó ningún daño. Dijeras tú, el oso se la llevó entre el hocico, ok, pero la va a lastimar, la va a cortar. No, absolutamente ningún daño. Luego de ahí, el oso pues se apareaba con ella, la tenía desnuda en la cueva, la tapó con una piedra de entrada de la cueva. Pero no fue la única ocasión, no es el único caso que han tenido ellos con ese tipo de hombres oso. En aquella región no es de todos los días, tampoco es algo común y corriente, ¿no? Pero se han visto casos, se han sabido de casos en los cuales aquellos hombres oso han raptado mujeres, han raptado niños. ¿No se los comen? No. A los niños como que los entrenan, ¿sí? Los entrenan. Comentaban de una persona, el papá de él no era rarámuri. Los rarámuri son mexicanos, pero ellos al que no es de su tribu, que no pertenece a la etnia, que es digamos más mexicano, vamos a decirlo así, que no es de la etnia, ellos le llaman sabochi. Bueno, aquel hombre era un sabochi y no se casó, se juntó, porque ya los matrimonios son muy distintos. Ellos viven en unión libre, la mayoría de ellos, y por ahí pues tuvo algunos hijos, pero él era joven, era muy joven. Quiero decirte que las mujeres tarahumaras desde la edad de 10 años tienen relaciones, incluso los papás las venden muchas veces por una botella de vino, por unas cuantas cervezas y así. Este hombre tendría unos 16 años, pero estaba muy guapa la muchacha, una muchachita de 13 o 14. Se juntó con ella y ellos se fueron a vivir a una cueva. Allá es muy común, no toda la gente tiene casa, algunos tienen una casita, un cuartito de adobe y eso es todo lo que tienen, y ahí se meten 10, 15 personas, ahí viven. Pero él se la llevó a una cueva y había poquito problema porque el papá de ella no estaba muy de acuerdo que tuviera algo que ver con él. Comentan que en una de las ocasiones él ya no apareció. Ella sintió cuando se levantó, pero él ya no regresó. Muy probablemente fue a hacer sus necesidades por ahí al arroyo. Nada más que muchas veces donde están las cuevas hay voladeros cerquita, entonces los voladeros son de hasta 100 metros y la cosa se pone fea porque si te caes muchas veces no te alcanzan a ver desde arriba. Ella fue y dio parte a la comunidad y vinieron y lo buscaron. El tarahumara para trepar cerros, mi amigo, es rapidísimo. Lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron y no lo encontraron. Pasó un tiempo razonable y aquel hombre no llegaba. El papá de ella le dijo, ¿sabes qué? Este se fue, te dejó, este se fue por ahí con la familia, con la gente de él. Pasó un tiempo, un buen tiempo, quizá un año, y por fin regresó. Él ya había tenido cría, o sea, él no, ¿verdad? Ya había embarazado a la hembra oso, y la hembra oso cuando ella tuvo su cría lo dejó ir porque veía que no se adaptaba a ella. Lo dejó ir, él regresó, ya la muchachita ya andaba con otro. Allá no creas que se guardan mucho tiempo, ya andaba con otro y pues no se hizo de pleito, simple y sencillamente dijo, bueno, pues yo aquí me retiro. Pero por ahí le preguntaron, el gobernador de la tribu quiso saber de la etnia, quiso saber qué es lo que había pasado. Él le comentó que él había salido al monte a hacer sus necesidades, no muy lejos de ahí, pero tampoco iba a ser en la puerta, unos 40, 50 metros, cuando alguien muy grande, muy alto, lo agarró por detrás y se
se lo llevó. Dice que a partir de ahí él vivió en una cueva. Era en la noche, él no supo para dónde se lo llevaron. Él vivió en una cueva, que ahí estaba la hembra. Comenta que el que se lo llevó fue el macho, el papá de la hembra, y ahí lo tuvo hasta que por fin él le dio a entender de que quería que tuviera relaciones con su hija y tuvo una cría, pero él nunca se pudo adaptar a ellos. Al principio les tenía miedo, ya después no, había cierta empatía porque no lo molestaban, pero dice él que son demasiado fuertes, que son altos, no son tan altos como el pie grande, pero son altos, son muy fuertes. Entonces él viene ya con aquella muchachita, no pudo, por ahí se consigue otra y con ella tuvo familia y ahí se quedó. Por eso la historia se sostuvo, pero le advirtieron que de aquello no debía decir nada a nadie. ¿Cómo está esto? Mira, las cosas que pasan en la sierra, por muy increíbles que sean, aún ellos se guardan de decirlas, se guardan de platicarlas. Él comentaba que aquellos hombres oso comían mucha hierba, mucha planta. Ahí hay muchísimas plantas cuando llueve. Hay planicies muy grandes y ellos por ahí salían a comer. Hay musgo en las rocas. Comen todo lo que come un oso. Hay miel. Son expertos en comer miel. Ellos también tienen costumbres parecidas a esos animales, pero tienen una característica. Caminan en dos pies. Caminan sobre sus dos pies la mayoría del tiempo. ¿Se pueden desplazar en cuatro pies? Sí, pero no lo hacen muy constante. Luego, tienen una fuerza mejor que cualquier gladiador. Muy fuertes. Me platicaron a mí, que les comentaba, allá donde estaba, él tenía muchas ganas de tomar un café. Y aunque sí hablaba con ellos, ya les entendía, porque tienen su lenguaje. Un lenguaje un poco torpe y al estilo de los rarámuri. En cada localidad, en cada país, en cada estado, donde haya un pie grande o donde haya un hombre oso, ellos se adaptan al idioma de las personas que hay ahí. Pero no por eso hablan todos los idiomas. Entonces hablaban el dialecto del rarámuri. Él apenas medio lo entendía y pudo platicar con ellos poco a poco y pudo entenderlos. Y él les decía que él se quería ir otra vez con la tribu, que no estaba a gusto ahí. Pasó el tiempo y llegó a ver a su hijo, lo llegó a encontrar. Allá en aquellos lugares, cuando nacen crías de hombre con pie grande, con ese tipo de seres, ya no nacen igual. Hay unos que sí nacen muy peludos, otros no, la mayoría no. La mayoría nace con rasgos completamente humanos. Nada más las facciones son diferentes. Están un poquito animalescas, un poquito deformes también ellos, un poco grotescos es la palabra. Y son un poco tardos en el habla. No son retrasados mentales, son un poco tardos en el habla. Pero de ahí sucede que ellos son expertos en trepar, mucho mejor que el tarahumara. Son expertos olfateando, rastreando y ven muy bien de noche, muy bien de noche. Y él por eso no se adaptaba. Él únicamente de día, en las noches pues no se podía. Las noches son completamente negras allá, la mayoría de ellas. Entonces él no se atrevía a andar de noche y les dijo que no, porque lo sacaron una vez y en un ratitito se golpeó mucho. Pero cuando él estuvo en aquel lugar, comenta que había mucha agua en aquel lugar donde lo llevaron. El oso, donde quiera que haya oso, tiene que haber varias características del terreno. Primeramente, que exista alimento y que existan fuentes de agua. Entonces, ahí donde ellos estaban, había muchísima agua y había bastante alimento. Dice que ya después, cuando era de día, salía con ellos eventualmente a recorrer la sierra. Y en una ocasión reconoció la comunidad de donde era su esposa. Y él les dijo que él quería regresar. Cuando ya nació la cría de él, hablaron con él y le permitieron regresar. Pero prometió no llevarlos nunca a donde estaban ellos. Él sabía el peligro en el que se metían ellos si iban para allá. No, nunca les dijo. Él les dijo que no sabía dónde había estado, pero él ya conocía parte de la sierra, porque lo enseñaron los hombres oso. Muchas personas dicen que no es real. Ok, tómalo como algo irreal. Igual el pie grande, tómalo como que no existe. Son simplemente historias si tú quieres. Pero cuando vayas a la sierra, te vas a dar cuenta que hay muchísimas historias. Aquí donde vivimos hay personas que tienen cabañas allá entre la sierra, allá por Krill. Yo les he preguntado, oiga, ¿no han escuchado del pie grande? ¿No han escuchado del Bigfoot? Sí, dice, hay muchísimas historias. ¿No los han visto? No, dice, miren, nosotros vamos a la sierra, de día salimos un poquito ahí, un poquito allá, van más que nada por lo fresco que es allá, por los paisajes, pero en la noche ellos se encierran por completo. Sí han escuchado algunas veces pisadas fuertes allá afuera, pero ellos no salen para nada. No llevan perro, los pocos alimentos que llevan son únicamente para consumirlos ellos. Se los terminan, duran una semana, 15 días y ya se regresan. No dejan alimentos adentro, no tienen una
casa de lujo, son nada más lo básico, no tienen refrigerador, llevan por ahí algunas cosas para producir electricidad, que ya últimamente están llevando focos que son recargables para no andar llevando tantas cosas. O sea, si alguien se les mete, pues no tiene nada que robarse, nada, absolutamente nada más que unas cuantas cobijas. Pero son bonitos días los que pasan allá. Pero hay muchas historias del Pie Grande, hay muchas historias del hombre oso, del hombre perro. De ellos, el más tremendo es el hombre perro, que viene siendo entre él y el hombre lobo, más o menos es lo mismo. Estos no son los hombres que se transforman en lobo cada vez que hay luna. Estos andan todo el tiempo en su apariencia. Pueden hablar, comparten genes con el ser humano. Por esa razón se raptan a las mujeres. En aquellos lugares, aquellas personas que son descendencia tanto de uno como de otro, ellos son diferentes a nosotros. Son híbridos, pero son diferentes en muchas cosas. Primeramente la fuerza, la velocidad, ven de noche y se apartan totalmente. Hay comunidades que de antemano el tarahumara sabe quiénes son, pues llevan un trato moderado, pero el tarahumara es una persona que se encuentran, se saludan. El saludo de ellos es Guiraba, ¿cómo estás? Y nada más. Se quedan mirando segundos uno al otro y siguen su camino. Así de sencillo. El tarahumara no es muy platicador. Aquellas comunidades son así, muy poco platicadoras. Hay ocasiones que llegan a bajar por algún suceso que pasó, por algún enfermo. Saben que en la comunidad del tarahumara hay quien conoce de medicinas, de herbolaria, y los llevan, los curan y ellos se regresan otra vez. No les cobran absolutamente nada a ellos. Nada. El tarahumara sabe la situación, sabe que son hijos de alguno de sus vecinos o de sus vecinas con algún ser de aquellos, y al final de cuentas son familia. Pero de ahí a que lleguen a denunciar o hacerlo público, no, de eso no. Te vas dando cuenta por las historias, sí, como en este caso a mí me han contado personas que son legítimas tarahumaras, ancianos. No me lo platicó un muchacho en la esquina, no, me lo platican los ancianos. Yo no soy un anciano, voy a cualquier comunidad donde vaya, inclusive aquí en la tierra donde estoy, y yo siempre platico con la gente grande. Con los jóvenes sí platico, pero no tienen historias que contarme. Muy pocas cosas me las pueden contar. Sin embargo, los adultos sí, ellos sí tienen historias. Dice mi abuela que el oso se enamoró de la mujer, pues que antes esto era puro bosque y muy pocas viviendas, y en eso dice que ya no la soltó, se la llevó a la cueva, y ahí está la cueva donde todavía se ve donde pusieron lumbre, donde ponían lumbre, pero ahí en la orilla de la cueva hay piedras bien grandotas, y pues yo creo que un hombre no lo podía poner, sí. Pero ahí están las piedras acomodadas. Pues como que la tenía ahí, le ponían las piedras. Sí, la tenía adentro. Sí, la encerraba con la encerró con piedras. Cuentan nuestros antepasados que en este lugar pues abundaban las gallinas silvestres antes, mucho antes de que hubieran viviendas por aquí. Vivían allá en el cerro, bajaban al agua en este llano, porque nos cuentan que ese llano siempre tuvo agua, que ahí bajaban a beber agua.